Noviembre y diciembre son meses que al interior del acervo del Museo de Arte del Estado de Veracruz permite arrimarse para ver de cerca las obras de Diego Rivera. Noviembre, porque evoca el lamentable suceso de su fallecimiento un 24 de noviembre de 1957. Diciembre, porque se celebra en muchos sitios, aún en vida, se celebraba jubilosamente el nacimiento de Diego Rivera un 8 de diciembre de 1886. Hoy nos referiremos de una sola emisión, digamos, a tres obras que tienen un factor común: el tratamiento del paisaje. Estas obras son las que dan inicio a la colección de Diego Rivera en el Museo de Arte. Forman la colección que del patrimonio artístico del gobierno del Estado de Veracruz y que custodia el Instituto Veracruzano de la Cultura. Se trata de El paisaje de Mixcoac, de 1904, La barranca de Mixcoac, de 1906, y el Citlaltépetl o Pico de Orizaba, de 1906. Estas piezas, que son muestra de un pintor hecho y derecho, y no como se había pensado, o por ahí hay algunos comentarios de que al no trabajar el paisaje como una carrera o disciplina continua, él todavía era discípulo de San Carlos y no había trabajado el paisaje en la medida y con la calidad que lo logra. Por eso son importantes estas tres piezas. Aunque él ha dejado la academia como un alumno regular, se sale a pintar del natural, se sale de las aulas e interpreta la belleza de lo que sus ojos ven, no solamente en el campo, sino también pinta casas, pinta valles, pinta volcanes. En estos paisajes está el realismo matizado con la clara influencia del postimpresionismo. No son los primeros paisajes que realiza. Antes y de forma simultánea ha pintado paisajes con lago, la Era, la Castañeda, así como un pequeño estudio al pastel llamado Estudio de Querétaro. Estas obras dan cuenta también de aplicar en ellas los conocimientos múltiples y diversos de los verdes y grises, mucho antes de que conociera de cerca las obras del Greco en Toledo. Diego Rivera, mientras pinta los paisajes, continúa acudiendo a la escuela, sí, pero no se detiene, no puede ya quedarse encerrado en el aula. Quiere salir, debe salir, y quiero recordar que no es el único en el mundo. Otros artistas, como Paul Klee, por ejemplo, incita a sus discípulos que agarren un cuaderno y lápiz y se salgan a tomar del natural los temas que puedan ser de su interés. Aún así, acudiendo con cierta irregularidad, Diego Rivera obtiene un premio por la clase de dibujo de desnudo y otro premio por la clase de dibujo de figura con traje, esta vez con una segunda medalla y 100 pesos. Desde 1897 ya Rivera había pintado paisajes, pero sin duda que la zona de Mixcoac es la que le proporcionó las condiciones propicias naturales para llevarlos tal cual a la obra. Mixcoac era una zona muy arbolada, al tiempo que en el territorio se abrían peligrosas cañadas y múltiples formas rocosas que proporcionaban texturas diversas y profundidades notables. La morfología del territorio paisajístico devenía de la explosión del volcán Xitle, que sepultó una civilización completa y de la que hoy ha sido rescatada la pirámide circular de Cuicuilco.
En el siglo XIX, las personas con abundantes recursos económicos ocuparon el suelo para sus casas de campo. En su capacidad productiva forestal, ayudaron a formar jardines, claro, en propiedades inmensas, casi feudos, como los de la familia Limantour, los Scherer, los Williams. Pero también fue sitio habitacional para intelectuales de la época como José Luis Mora e Ireneo Paz, cuya cara podemos observar de el Mixcoac de Octavio Paz, su hijo, que frecuentemente remite en sus memorias la existencia de un Mixcoac de principios del siglo pasado. En Mixcoac también se construyó el primer hospital de especialidad psiquiátrica, la primera del siglo XX, que fue llamada La Castañeda, inaugurada por Porfirio Díaz durante el programa de festividades con motivo de cumplirse el primer siglo de la independencia de México en 1910. El Mixcoac que pintó Diego Rivera ya no existe. Ahora la barranca, conocida como Barranca del Muerto, es un parteaguas vial. Quienes lo transitan ignoran que las razones del nombre que lleva la avenida alude a un tiempo atrás donde esa barranca fue un tiradero de muertos al aire libre y que las revoluciones en diversos momentos de la historia de México utilizaron para tal fin. Los paisajes de Diego hoy se vuelven documentos por tratarse de ser sus primeras obras del género y porque él, como ninguno otro, valoró la pertinencia de utilizar un paisaje en todas sus variables de textura, de luces, que podía permitirle aplicar lo que había conocido en las clases de Velasco, por ejemplo, sobre todo en términos del color y la luz filtrada del natural. En Orizaba, Veracruz, hizo algunos paisajes, pero el pico de Orizaba lo trazó desde Jalapa, utilizando para ello un punto de vista alto que, como acertadamente escribe la doctora Juana Gutiérrez, su mirada vuela por encima de los árboles para encontrar al final, como barrera de la mirada, el motivo mismo del cuadro, el Citlaltépetl. Esta obra y los paisajes de Mixcoac se muestran muy luminosos, pero de una manera alterna y cambiante, y señalan los contornos en formas variables de salidas de árboles, picos de rocas, etc. El pico de Orizaba contrasta con precisión y con efectos distintos, a pesar de que el tamaño del cuadro es pequeño, no le ayuda tanto. Sin embargo, es de gran impacto. Así lo debió haber advertido el gobernador de Esa, cuando el padre del pintor le mostró al mecenas varias obras de su hijo, obras que le gustaron al gobernante y que, para demostrarlo y demostrar su aprecio por el talento del joven Diego Rivera, decidió becar al joven para que continuara sus estudios en Europa. El reto del joven Rivera de haber tomado el lápiz y pincel para dejar el aula lo acercó por un momento y con gran decisión a tomar el camino del pincel, del color, de la paleta, con la misma decisión que un soldado toma las armas para ir a la guerra. Esto viene al caso porque hubo un momento, en estos momentos precisamente, de que tenía la indecisión, lo cuenta Diego, de querer ser escultor. Ya no estaba satisfecho con lo que había aprendido en las aulas estrictamente de pintura, dibujo y lo que conlleva hacerlo profesionalmente. Pero el que haya obtenido la beca, sin duda, marca el inicio de una carrera que hoy viste de gloria no solamente al propio Diego Rivera, sino que
la colección artística de Veracruz responde con creces a ese momento importante, no solamente, decimos, para la vida de Diego Rivera, para la vida del arte mexicano, para el arte universal y, por supuesto, para el Estado de Veracruz, que por la vía del Instituto Veracruzano de Cultura y el Museo de Arte del Estado de Veracruz en Orizaba, tiene oportunidad de exhibirlo a sus visitantes.